War Machine Mark I. Todo empezó con un robo amistoso y una fiesta que se fue de desmadre. La primera armadura War Machine no nació de un proyecto militar deliberado, ni de un diseño pensado para Rhodey desde el principio. Era el traje Iron Man Mark II de Tony Stark, y Rhodey se lo llevó volando durante una fiesta en la mansión de Tony, en un momento donde su amigo estaba en una espiral bastante preocupante. La decisión fue controversial, pero Rhodey la tomó y la sostuvo. Lo que el ejército recibió era un traje de vuelo sin armamento. Lo que Justin Hammer devolvió fue una máquina de guerra completa. Hammer cargó el traje con todo lo que pudo: la minigun rotatoria en la espalda que se volvió icónica, subametralladoras en ambos antebrazos y una selección de armas experimentales que incluía el famoso misil X-Wife, que falló de forma bastante cómica durante el enfrentamiento con Ivan Vanko. Y hay un detalle del lore que vale la pena mencionar aquí. En los cómics, Rhodey no llegó al traje War Machine robando el de Tony. La primera armadura War Machine fue diseñada específicamente para él por Stark, la Variable Threat Response Battle Suit, creada para combatir a los Masters of Silence. Una diferencia importante respecto al UCM, donde toda la línea temporal comienza con la Mark I prestada. Después de Iron Man 2, Tony recuperó la armadura, eliminó todo el armamento de Hammer y retiró la tecnología no autorizada. El traje original de Rhodey terminó de regreso en el Hall of Armor de la mansión de Tony en Malibú, desmilitarizado y archivado. War Machine Mark II. La Mark II fue el primer traje que Tony diseñó y construyó para Rhodey desde cero, sin el punto de partida de la Mark I de Iron Man. Era completamente suya desde el primer tornillo. Visualmente recuperaba el elemento más reconocible de la versión anterior, la ametralladora de doble cañón en la espalda, pero añadía miniguns integradas en los antebrazos y un cañón sónico miniaturizado que le daba a Rhodey opciones no letales, además de todo el potencial destructivo esperado. Pero la historia de este traje tiene un capítulo que mucha gente no conoce. En los cómics, el Iron Patriot fue originalmente el traje de Norman Osborn, el Duende Verde, quien lo creó durante el arco Dark Reign para proyectar una imagen de héroe combinando la tecnología de Iron Man con el patriotismo del Capitán América, mientras lideraba en secreto a los Vengadores Oscuros. Era básicamente propaganda andante con armas incorporadas. En el UCM, esa historia oscura desapareció y el Iron Patriot se convirtió simplemente en un cambio de imagen para Rhodey. Tras la batalla de Nueva York y Sokovia, el gobierno estadounidense quería distanciarse del nombre War Machine, que consideraban demasiado agresivo, y apostaron por algo más cercano a la imagen de Capitán América. El traje fue repintado en rojo, blanco y azul, y funcionó como símbolo público durante un tiempo, hasta que Aldrich Killian lo usó para secuestrar al presidente en Iron Man 3, destruyendo permanentemente la reputación del nombre Iron Patriot. El traje volvió a ser War Machine. Rhodey se unió formalmente a los Vengadores, y la Mark II tuvo su último gran despliegue en Sokovia antes de ser retirada. War Machine Mark III. Si la Mark II era War Machine como concepto, la Mark III era War Machine como declaración de intenciones. El diseño era más voluminoso y agresivo que cualquier versión anterior, pero no sacrificó maniobrabilidad por ese tamaño extra. Mejor potencia de fuego, mejor tecnología de vuelo y una adición que nadie esperaba en un traje de combate: el Warhammer, un bastón de combate cuerpo a cuerpo desplegable directamente desde la espalda del traje. La idea de que War Machine necesitara un arma de combate cercano, además de todo su arsenal a distancia, dice bastante sobre qué tipo de amenazas Rhodey enfrentaba regularmente. La ametralladora trasera fue mejorada, y los cañones sónicos en los antebrazos le otorgaron el pack completo. En papel era el traje War Machine más preparado para combate que había existido hasta ese momento, pero la Mark III es recordada principalmente por el momento más oscuro de toda la historia de Rhodey en el UCM. Durante la batalla del aeropuerto en Civil War, Vision desactivó accidentalmente el traje en pleno vuelo, intentando detener a Falcon. Rhodey cayó desde una altura considerable sin ningún sistema activo, y el impacto lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Lo que siguió fue uno de los arcos más humanos y menos celebrados del UCM, Rhodey aprendiendo a vivir con esa lesión mientras Tony canalizaba su culpa en diseñar algo que pudiera ayudarlo. La Mark III nunca fue reparada ni volvió a usarse, sino que fue el catalizador directo del traje que vino después, War Machine Mark IV. La Mark IV no es solo una de las armaduras más poderosas de esta lista, sino la respuesta directa de Tony tras el anterior incidente. Tony diseñó este traje específicamente para que Rhodey pudiera operar con plena movilidad a pesar de la parálisis causada por la caída de Civil War, integrando un sistema de asistencia para caminar dentro de la armadura y reforzando las placas alrededor del torso y la zona lumbar.
El salto en armamento fue igualmente significativo. La minigun trasera fue reemplazada por una Chain Rail Gun de triple cañón, dotando al traje un aumento de capacidad destructiva brutal. Se añadió un sistema de mochila con morteros para saturar áreas grandes con fuego explosivo, más lanzacohetes y microcañones en los antebrazos. En la batalla de Wakanda vimos todo eso en acción simultáneamente, con Rhodey desatando múltiples sistemas a la vez contra el ejército de Thanos y llegando incluso a enfrentarse directamente al Titán Loco. Hay algo significativo en que el traje diseñado en respuesta a la lesión de Rhodey sea también el que más cerca estuvo de Thanos en combate directo. La Mark IV convirtió una tragedia personal en el hardware más preparado para la guerra que Rhodey había usado hasta ese punto. War Machine Mark V. La Mark V tiene una historia detrás que va más allá del traje en sí y vale la pena contarla porque explica por qué existe de la forma en que existe. Originalmente este era el traje que Rhodey iba a usar durante prácticamente toda la película de Endgame. Era una evolución directa de la Mark IV, más voluminosa, con un esquema de colores con más tonos azules y rojos reminiscentes del Iron Patriot y un sistema de backpack actualizado con Chain Railgun, micromorteros y alas estabilizadoras. En armamento era un paso adelante claro respecto a todo lo anterior. El problema fue puramente logístico y bastante humano. Durante el rodaje se grabó una escena entre Rhodey y Nebula con un momento de cercanía entre los dos personajes. Cuando terminaron las filmaciones, la producción se dio cuenta de que el traje era demasiado voluminoso para que la escena funcionara visualmente. Los actores no podían estar suficientemente cerca con ese armazón entre ellos. La solución fue llamar al diseñador Phil Saunders para crear un traje adicional más estilizado que Rhodey pudiera usar durante la mayor parte de la película, con suficiente agilidad visual para ese tipo de escenas. Ese traje se convirtió en la Mark VI. La Mark V quedó relegada a la batalla final de Endgame, donde su potencia de fuego masiva tuvo exactamente el escenario que merecía. Es uno de esos casos donde una decisión de producción completamente ajena a lore terminó dando como resultado dos armaduras distintas en lugar de una. Y la Mark V, que debería haber sido la protagonista de Endgame, terminó siendo el traje que aparece solo en los últimos minutos de la película más importante de la saga del infinito. Nada mal para una armadura que técnicamente nació de un problema de espacio personal entre dos actores. War Machine Mark VI. Entre Infinity War y Endgame pasaron 5 años, y Tony Stark los usó para construir algo completamente nuevo para Rhodey. La Mark VI era visualmente diferente a todo lo anterior, más estilizada, más compacta, con menos monturas externas de armas que la voluminosa Mark IV. Podría parecer un paso atrás en potencia de fuego, pero compensaba con tecnología interna que ningún traje War Machine había tenido antes. La innovación más importante fue la compatibilidad cuántica, que permitió a Rhodey participar en el Time Heist con seguridad. Eso lo llevó a Morak en 2014 para recuperar la gema del poder, donde dejó inconsciente a Peter Quill de un solo golpe antes de que éste siquiera se diera cuenta de que estaba ahí. Uno de los momentos más satisfactorios del Time Heist, hay que decirlo. La Mark VI también fue la primera armadura War Machine en integrar nanotecnología, la misma generación de tecnología que Tony había implementado en su propia Mark 50. Mejor despliegue, mejor capacidad de reparación en combate y mayor adaptabilidad de sistemas en tiempo real. Cuando Thanos atacó el complejo de los Vengadores, la Mark VI sufrió daños irreparables durante el colapso del edificio. Rhodey tuvo que salir del traje y cambiar a algo diferente en medio del caos. Ese cambio fue la Mark VII, War Machine Mark VII. El último traje que Tony Stark construyó para Rhodey es también el más extremo de toda la línea, y el diseño lo anuncia desde el primer vistazo. La Mark VII regresó al esquema de colores rojo, blanco y azul del Iron Patriot, pero con una intención completamente diferente a la de Iron Man 3. En un mundo que llevaba 5 años recuperándose del colapso social y económico del Snap, Tony quería que el traje de su mejor amigo comunicara algo específico, que había razones para seguir adelante. Era propaganda en el mejor sentido de la palabra, el mismo concepto que Norman Osborn había corrompido en los cómics, pero usado aquí con intenciones genuinas. En términos de potencia bruta, la Mark VII es sin discusión el traje War Machine más poderoso de toda la historia del UCM. Dobles cañones de doble barril en la espalda, un salto enorme respecto a todos los sistemas anteriores de cañón único,
Dispensadores de bombas integrados en ambos muslos para bombardeo aéreo, todo el sistema de armas y movilidad avanzada de la Mark VI como base. Básicamente un tanque volador diseñado para amenazas de escala catastrófica, que era exactamente lo que se venía. La última vez que vemos la Mark VII es en la despedida de Rhodey a Tony después de que este se sacrificara para derrotar a Thanos. No hay batalla final para este traje, solo ese momento, lo cual en cierta forma tiene más peso narrativo que cualquier enfrentamiento podría tener. ¿Cuál de todas las armaduras War Machine es tu favorita? Te leo en los comentarios y activa la campanita para no perderte los próximos videos.